Muy buenos días a todos, soy F de Fran y esto es Psicología para Llevar. Bueno, chicas, hemos llegado, por fin, hemos llegado finalmente al último episodio de la temporada de Psicología para Llevar. Bueno, esto ha sido una montaña rusa de emociones, o quiero pensar que esto va a ser una montaña rusa de emociones. Vosotros tenéis que pensar que yo estoy grabando este episodio y vosotros ahora mismo solo estáis viendo el cuarto, ¿vale? Es un poco, estamos jugando con el tiempo, me siento un poco como cuando Taylor Swift prepara un álbum y empieza a dar pistas, pues yo me siento algo parecido. Bueno, ¿qué tal ha ido vuestra semana? ¿Qué habéis estado haciendo? Mi semana ha sido extremadamente mala, en plan, muchísimo trabajo. Yo tengo los exámenes a finales de mayo, entonces voy fatal. Voy muy mal, horroroso, desastroso, ponte las pilas ya, esto no está yendo nada bien. He trabajado muchísimo también porque he cubierto a mi compañero. En definitiva, ha sido una semana en la que todo en mi vida he hecho un poco como... y yo le he pasado un poco regulinchi, que digamos. Entonces, bueno, espero que vuestras semanas hayan ido un poco mejor que la mía. Llegar hasta este punto con el podcast ha sido para mí algo súper guay. No lo he dicho antes porque ya estaban todos los episodios grabados, pero el episodio de Lizaga ha llegado como muchísimo más alcance del que esperábamos que fuera a llegar. Seguro que los episodios con el resto de personas también llegan más lejos de lo que nosotros pensamos que va a llegar. Así que estoy como muy contento. Creo que ha quedado un proyecto muy chulo, independientemente de las visualizaciones que tengan los vídeos o la repercusión que tengan los clips. Y la verdad que muy guay. Que hablando de repercusión que tienen los clips, ahora mismo hemos subido el clip primero del vídeo de las adicciones y nadie jamás nunca me había odiado tanto como la sección de comentarios de YouTube. Ha sido como una experiencia cuanto menos curiosa y que te hace reflexionar en la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta a mí en el mundo mundial y es hablar de mí mismo. Evidentemente, no había otra, no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de cómo es estudiar en la universidad y vamos a hablar sobre todo de cómo yo decidí estudiar filosofía, que es lo que estudié, cómo luego decidí estudiar psicología, cómo he compaginado las dos, qué es lo que me he encontrado en la carrera, qué te puedes esperar si vas a entrar en la carrera, si vas a entrar en filosofía o si vas a entrar directamente en la universidad. Así que este vídeo, a forma de cierre, es el episodio más chill que vamos a tener en toda la temporada y va para todas aquellas personas que estéis decidiendo pues estudiar algo diferente a lo que se os ha impuesto, queréis estudiar algo distinto, algo que os apetece mucho, algo que os llama, algo de lo que no estáis seguros. Así que este episodio es para todos vosotros y vosotras, así que espero que os guste un montón. Bueno, primer punto, ¿cómo decidí yo que iba a estudiar filosofía? ¿No? Para esto tenemos que remontarnos, no muy lejos tampoco, pero ostras, ya tenemos que remontarnos 6 años atrás, que ya son unos cuantos años. O sea, que se dice pronto, pero se dice. Nos vamos a remontar a la ESO y nos vamos a remontar al segundo de bachillerato. El segundo de bachillerato fue un año curioso. La gente siempre dice que es el peor año del mundo porque hay que estudiar un montón. Para mí fue el mejor año de universidad. O sea, bien, de universidad. Para mí fue el mejor año de instituto, literalmente. O sea, lo bien que me lo pasé. También hubo muchas cosas en mi vida que pues me afectaron de diversas maneras, pero lo que es año de instituto fue el año en el que mejor me lo he pasado en mi vida, chicas. Yo no he aprobado un examen de física. O sea, yo terminé bachillerato con una media de 9 y mi media de física era de 5. O sea, bueno, ¿qué media de 5? Mi media era como de 3, pero yo aprobé finalmente física. Entonces, ¿cómo decido yo que voy a estudiar filosofía? Yo tenía claro que quería seguir por las ciencias y no tenía claro qué quería hacer. Así que yo me metí a ciencias y decidí que pues cuando llegara el momento elegiría pues la carrera que viera más pertinente. Y en ese momento acaba de salir hace poco una carrera nueva que era biotecnología y yo dije, bueno, suena complicado, tiene muchísima nota, me lo voy a poner como reto y tal. Y así pues hicimos segundo de bachillerato prácticamente entero. La verdad es que se nos daba bastante bien, o sea, yo sacaba en biología todo 9 y 10. Yo recuerdo que a mí me dieron un 10 que me hizo sentir súper bien. Diego Oriwen, eres un crack y gracias a ti estoy aquí donde estoy hoy en día, o sea que imagínate. Eh, y realmente me iba bastante bien. O sea, la única asignatura con la que tenía problemas era con física, pero porque Miguel Ángel, el profesor de física, era un cabronazo. O sea, ponía unas cosas de ejercicios que no eran ni medio normales. Imagínate, en plan, toda mi vida en el instituto y en bachiller, aprobándolo todo y sacando nota, y de repente llego ahí y mi primer examen, un 1. Digo, perdona, ¿cómo? Y luego, no, la recuperación por la tarde. Pues venga, voy por la tarde, un 3. Y yo, ¿pero de qué estás hablando, tío? Pues así todo el año, o sea, una barbaridad. O sea, que a lo largo del tiempo yo me doy cuenta de que no estoy del todo seguro de si esto es lo que quiero hacer con mi vida, porque hay que memorizar un montón, hay que estudiar un montón de nombres, hay que estudiar un montón de cosas, y estudiando biología, que es biología muy general, yo me planteo, ostras, ¿es esto lo que quiero hacer con toda mi vida? Esto es literalmente muy aburrido. O sea, yo recuerdo memorizarme los lípidos y todas las cosas para biología que estudias en segundo bachillerato, que ahora no me lo pidáis porque no me voy a acordar, de lo único que me acuerdo es de la molécula de ciclopentano peridrofenantreno. Ni siquiera entraba en el examen, pero yo me aprendí esa molécula. El hecho
Yo después de estudiar todo esto decidí que me estaba aburriendo bastante y me entró como una crisis de decir, ostras, no sé si es esto lo que quiero hacer con mi vida. En plan, yo pensaba tirarme una carrera de ciencias duras, como es biotecnología, tenía una nota increíblemente alta, un 13,5 o algo así, o sea, una barbaridad. Y yo me planteé, ¿es esto lo que quiero hacer en toda mi vida? Es que no me está gustando nada. Y entonces aquí en mi camino se cruza, por arte de magia, algo que yo no pensé que fuera a cruzarse. Lo habéis adivinado, chicos, es la serie de Merlí. O sea, yo recuerdo ver, no había salido todavía el spin-off de Merlí Sapereaude, y recuerdo que un compañero de clase, Nacho, no sé si estarás escuchando esto, pero bueno, ese compañero de clase eres tú, subió una historia como con la foto de Paul, que es el actor Carlos Cuevas, y ponía Merlí Sapereau de tal. Y yo me quedé así pensando y dije, ¿qué es un Merlí? ¿Qué coño es un Merlí? Y yo recuerdo buscar en internet, ¿qué es un Merlí? Y internet, que no había IA en el buscador antes, ¿vale? Solo me salía pues la serie, no había nada que fuera un Merlí. Merlí era el nombre del profesor que había en la serie, ¿no? Yo me vi la serie y para mí la serie fue un punto como de inflexión, ¿no? Un poco. Sé que es esto de, Michel me lo dice mucho, del palo de, no, tú elegiste filosofía porque te viste Merlí y te dio el arrebato, no sé qué. Merlí influyó mucho en mi decisión, ¿vale? Pero yo creo que el punto de todo esto es coger y decir, voy a estudiar algo o voy a hacer algo que realmente me apetezca. Yo siempre soy una persona muy ambiciosa, que como dice Carla Rivas, que también la voy a mencionar aquí, todo el mundo cree que la ambición es algo malo, a mí me parece que es una cualidad súper interesante y súper chula, la ambición desmedida aún, ¿vale? Pero la ambición me parece una cualidad súper chula y siempre soy una persona muy ambiciosa, que se interesa mucho por las cosas, por el porqué, siempre va como un pasito más allá preguntando y quiere saber qué es lo que ocurre hasta el final. ¿Seré autista? Puede ser, pero lo importante es que a mí me interesa el porqué de las cosas. Y yo en ese momento me acuerdo de mi profesora de primero de bachillerato de filosofía, Dorota. Si estás viendo esto, no creo que lo estés viendo, pero si estás viendo esto, también me acuerdo de ti. Y empezó a intercambiar unos correos con ella. Cuando yo terminé primero de bachillerato, quedé con muy buen feeling con ella y ella me dijo que, pues, que la verdad que se me daba bastante guay filosofía. Y yo le dije que, pues, evidentemente, pues, no me iba a hacer filosofía, pero que muchas gracias. Entonces, cuando empecé a hablar con correos con ella, empezamos como a intercambiar estas dudas y ella me dijo que sería muy interesante, pues que si de verdad quería hacer filosofía, que pues que me lo pensara, ¿no? También me mandó unos artículos del filósofo este Byung-Chul Han, que es heideggeriano. Yo no sabía que era heideggeriano ni qué significaba eso, pero yo me los leí y también leí el libro de la Sociedad del Cansancio y la verdad que fue para mí un poco revelador. Leí algo que me gustó mucho en el artículo, leí algo en el libro que me gustó un montón y me gustó mucho. Y quizá no tenía el pensamiento crítico como para ser crítico con el autor y con la obra, como por ejemplo lo he sido después, pero también me marcó mucho, es decir, joder, qué cosas tan interesantes estas, ¿no? Y seguí intercambiando correos con Dorota y finalmente pues lo decidí. Dije, yo quiero hacer esto. Con esta profesora, para que os hagáis la idea, cuando yo terminé bachiller, ella me dio su número de teléfono y aún nos seguimos escribiendo un poco más a lo largo de la carrera, incluso hasta cuando yo hice el TFG estuvimos hablando un poco. Ahora ya no hablamos tanto, la verdad, porque la vida nos trata como nos trata, pero esa profesora marcó mucho. Siempre se dice esto de que para que te guste la filosofía tiene que haber un buen profesor detrás y lo cierto es que es toda la razón. Pero bueno, yo creo que con la filosofía y con cualquier cosa, porque a mí la química me empezó a gustar un montón y creo que es una de las razones por las que luego también estudié psicología. Entonces, cuando tú tienes un buen profesor, se nota, la diferencia se nota. En definitiva, que yo decidí que iba a estudiar filosofía y yo me planteé ahí y le dije a mi familia, esto hasta los huevos de esto, yo voy a estudiar algo que me apetezca. Porque además, paréntesis, que a lo mejor no sabéis, yo en el instituto empecé a dibujar y a mí me encantaba hacer dibujos. Y de hecho me regalaron una tableta gráfica, una Wacom maravillosa y maravillosa. Y cuando yo les dije a mis padres que quería hacer bellas artes y quería dedicarme al arte, me dijeron, tú no vas a dibujar. Y pues evidentemente pues luego ya me metí a ciencias, ¿no? Pero eso, que yo decidí que yo iba a hacer filosofía, pero claro, estábamos en mitad de curso todavía, aún no había llegado el COVID, mi año fue el año COVID de segundo de bachillerato, pero yo dije, bueno, me la trae floja. O sea, es que literalmente me la trae floja. Yo hablé con mi profesor de matemáticas, con el que tenía una media de 9 y le dije, mira, voy a faltar a tus clases y me voy a ir a las del bachiller de letras y me voy a meter a las clases de filosofía. Y me dijo, bueno, pero ahora viene una parte bastante complicada y tendrás que hacer el examen igual. Y yo, sí, sí, no te preocupes que ya me pondré yo las pilas. En plan, me la pela. Y asistí a un total de o una incluso, dos clases de filosofía o algo así de bachiller de letras porque justo vino el COVID y ya se acabó las aventuras de Fran por el instituto porque ya fue como de ahí en picado. Pues eso, una vez decidido esto, pues yo ya tengo la mentalidad un poco así y seguimos trabajando pues como lo que viene a ser el bachiller a distancia y tal. Pero justo este fue el año de la EBAU, ¿vale? Mi EBAU fue traumática. También fue traumática. ¿Por qué? Porque una semana antes de la EBAU, mi familia decide mudarse. Claro, entonces tú tienes que hacer la mudanza y a la vez tienes que estar estudiando los exámenes de acceso a la universidad más importantes que has tenido en tu vida. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo lo veía fatal, ¿no? De hecho, a mí no me parecía muy complicado de estar estudiando porque pues, a mí me gustaba y como ya había decidido que iba a estudiar filosofía, tampoco estudié muchísimas más cosas. No hice examen de biología porque no era obligatorio, no hice examen de química porque no era obligatorio, tampoco hice de filosofía porque no lo tenía preparado, pero
El caso que yo hice como los exámenes mínimos, así que en cierto modo estaba preparado. También me presenté como a las mates aplicadas, porque ya que había estudiado las de ciencias, pues con eso podía hacer gran parte del examen de las aplicadas y rascar algo de nota. Bueno, menos mal que hice el examen de mates aplicadas, porque yo en matemáticas en la EBAU saqué un 3. Literalmente un 3. Yo había salido del examen con la sensación de que había hecho un súper buen examen de matemáticas, que las cosas me salían súper bien y estaba súper contento. Y de repente fue como un 3. Y yo, no, esto no puede estar bien. Solicito una segunda revisión y efectivamente era un 3. Entonces me quedé con una cara de... eh, ¿Cómo? ¿Cómo? El resto de exámenes fueron más o menos bien, según lo esperado, y saqué buena nota. Y luego, gracias a haber hecho el de mates aplicadas, pues yo podía sacar un 7 por las partes de mates de ciencias que sabía de las aplicadas, pues saqué un 6,8 o algo así. O sea, el examen de mates aplicadas fue bien y gracias a eso mi nota se quedó en un 8 con algo en la EBAU, ¿vale? O sea, que a día de hoy todo el mundo tiene una nota altísima, a mí no me da ningún miedo decir que mi nota de la EBAU era una mierda, porque es que yo no hice exámenes para eso, ni me la preparé mucho, estuve en mudanzas, o sea, es cierto. Y de hecho, casi es que ni entro en la carrera de filo. O sea, ¿os podéis imaginar lo triste que había sido no he entrado a filo? Porque siempre había tenido como muy baja la nota de entrada y yo no tenía ningún miedo. Pues ese año subió. Subió muchísimo. Y yo pensé por un segundo que me quedaba fuera, pero no. Finalmente entramos a filosofía y empezó nuestro sueño merlireño de Paul, totalmente. Vale, comienza la universidad en filosofía y para empezar ya nos llevamos a primera hostia. No hay facultad de filosofía. La facultad de filosofía es literalmente escombros, o sea, es una mansión en ruinas. No hay. Es como, está destrozada. En plan, está en construcción, no se sabe cuándo esto va a terminar y es probable que ni la lleguemos a tocar. Esta es la frase que a mí me sueltan. No, es que es probable que no lleguéis ni a verla. Y ya es como, vale, pues nada. Empezamos bien, el sueño filosofiano de decir, no tengo ni facultad, ¿no? Para mí, el primer año yo iba como súper encantado, en plan, joder, qué ganas tengo, tal. También tenéis que pensar que nadie de mi curso, ni de ciencias, ni de letras, ni nada, eligió filosofía. O sea, yo fui la única persona en todo el Itaca que eligió, el Itaca es mi instituto, ¿vale? Que eligió como filosofía. Y yo fui completamente solo. Pero yo, sin embargo, yo me creía el personaje principal y yo iba súper contento, yo tenía muchísimas ganas de ir a filosofía y tal. Y de hecho grabé como un vídeo súper gracioso, en plan, me han admitido, no sé qué, guau, los pasillos, tal. Pero todo contexto COVID, o sea, la gente con mascarilla, 2 huecos de distancia entre las personas, las ventanas siempre abiertas, bueno, un cuadro. Y ahí es donde conocí un poco a las primeras personas. ¿Qué pasa? Que yo estaba en mi momento K-pop, ¿vale? Yo pertenecí y estuve en un grupo de baile durante varios años. Estaba en mi momento K-pop emo, yo siempre iba de negro y con ropa así como de traje y cadenita en el pantalón de Berska, ¿vale? Muy Carlos Peguer también. Y llevaba como mis sombras porque me había empezado a hacer como sombra de ojo naranja y bueno, era un poco cuadro, la verdad. Y mi mullet negro y estas cosas que hace la gente, pintarme las uñas de negro, tal, bueno, bastante... Lo pienso ahora con perspectiva y digo, pero ¿qué coño está haciendo con mi vida? Pero bueno, yo me creía la persona más guay. Y la gente luego me dijo como, ahora tú parecías no sé qué, súper misterioso y con estilo y no sé qué. Y yo lo pienso y digo, nena, yo no habría salido de mi casa así hoy en día, pero bueno, algo era algo. Y así es como conocí como a mi primer grupito, ¿vale? O sea, como que al finalizar las clases siempre se hacía como un corrillo y la gente hablaba un poco y tal, no sé qué, pero siempre había gente como que se conocía ya un poco y yo seguía un poco ahí como al margen. Yo intentaba ir un poco a mi bola, pero también intentaba como conocer gente y tal. Y entonces yo conocí a la que es una de mis mejores amigas de la carrera a día de hoy, a Sara. Si estás viendo episodio, pues que sepas que eso fue muy bonito y lo guardo con mucho cariño. Mi madre en ese momento, esto es una anécdota total, mi madre había dedicado como a vender Herbalife, ¿vale? Esta marca como de suplementos de comida, alimentación y deporte y tal. Y la madre de Sara también hacía eso, pero yo no lo sabía. Y entonces ella en el recreo, bueno, digo el recreo como si fuera el patio del cole, en el descanso que teníamos nosotros entre clases, sacó una barrita de Herbalife y yo le dije, anda, ¿tú también comes esto? No sé qué. Y me dijo, sí, y se queda ahí un momento parada y hace, hostia, mi madre me ha hablado de ti. Y le digo, perdona, ¿cómo que te ha hablado de mí? Pues al parecer nuestras madres se conocían y nosotros no. Y así fue como Sara y yo nos acercamos como de primeras y empezamos como a llevarnos y a ser amigos. Así como encontré mi primer grupito que era un poco más grande, luego se fue fragmentando un poco, pero así fue como conocí a mi primera amiga en la carrera, es decir, somos amigos porque nuestras madres se conocen, o sea, fue una cosa bastante loca. También fue un año curioso porque yo nunca había suspendido tanto en mi vida y suspendí una asignatura 3 veces, o sea, suspendí la misma asignatura como 3 años seguidos, lo cual fue entre lamentable y súper triste. Pero finalmente saqué todo. Además, lo saqué con un 7,90, 7,89 o alguna cosa así, o sea, la media estaba bastante ok y terminé la carrera súper bien. Pero vamos a entrar en materia. ¿Cómo son estos 4 años de universidad? ¿Qué aprendes más o menos en cada año? ¿Cómo afrontas estos años de universidad y qué dificultad encuentras en cada uno? Bueno, también para mí fue un poco shock porque no tenemos libros. En plan, no teníamos libros. Nosotros íbamos a clase, nos daban los apuntes y estudiábamos a base de esos apuntes.
Bueno, darnos los apuntes tampoco. Los profesores daban las clases, daban como sus charlas, por decirlo así. O sea, ellos venían aquí, hablaban de su libro y tú tenías que apuntarte lo que veías pertinente porque luego de eso habría un examen. O sea, no había un cuaderno que sea apuntes, pum, tal. Yo aprendí lo que era el Word años después, así que tampoco tenía algo así. Pero eso, ellos no nos daban un dossier, ellos no teníamos unos libros en plan, estos son los libros de texto. Nada. O sea, tú ibas ahí a clase, tomabas las notas de lo que decía el profesor y con eso luego te ibas al examen. Para mí eso fue un poco shock porque, claro, si no asistías a clase no tenías apuntes. Y aunque tuvieras apuntes, a lo mejor no era exactamente lo que el profesor decía, porque estabas escribiendo, copiando, pensando, porque claro, también tenías que prestar atención, no vale simplemente copiar, tienes que enterarte de lo que está diciendo el profesor. Y ya no es el instituto, era un poco, un pelín más complicado. Y en cuanto a filosofía, pues tú tienes que pensar que mi única experiencia era primero de filo. Yo no había leído libros de filosofía, no había hecho más que leer un par de artículos o cosas así, yo no tenía ni idea de nada. O sea, a mí me estaban hablando de Kant y yo no tenía ni idea de quién era Kant, literalmente. I can't. Y eso, yo creo que el primer año de uni se caracteriza principalmente por eso, porque me pegó una hostia, saqué bastante malas notas, o sea, no suspendí ninguna, pero sí que saqué unas notas que yo no había sacado nunca y para mí fue un poco como de impacto y de shock y de decir, vale, aquí hay que hacer algo. Segundo y tercero yo creo que lo caracterizan algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, que los grupos de amigos empezaron como a fragmentarse un poco, se empezaron como a distinguir más las personas y los grupitos, y sobre todo porque siempre había movidas en torno a una persona que era una marica malísima, una de estas personas que es angry y falsa y corrompedora y corrupta y malvada y como que es un poco arpía y luego te contaban algunas cosas y haces, ¡ah! Yo descubrí, claro, conmigo era pues amable pero falso, ¿sabes? Porque yo descubrí años más tarde que yo no le caía bien y que a mí me había tachado desde el primer día por algo que yo no tenía ni idea. O sea, yo llegué allí y resulta que yo llegué el primer año a clase y resulta que un grupo de gente que no me conocía de nada ya me tenía como, uy, esta persona no sé qué, porque la marica mala me había cancelado a mí por hacer no sé qué. Es como, ¿perdona? Bueno, yo cuando me enteré de esto flipé en colores, entendí muchas cosas, pero también flipé en colores. En fin, se caracterizó por un año de darte cuenta de muchas cosas, de que había mucha gente también un poco falsa y eso, parece que estoy aquí metiendo mierda, pero no estoy contando ninguna mentira. O sea, y si alguna quiere venir a debatírmelo, yo estoy encantadísimo. Sobre todo, en tercero, yo creo que hubo como una especie de renacimiento de mi persona. Yo creo que mi lóbulo frontal se desarrolló un poco más y de repente vi la vida con otros ojos. Empecé a hacer unos amigos que yo, en primero y en segundo, estaban en mi clase y no éramos amigos, pero había buen rollo y de repente nos empezamos a llevar. Por ejemplo, Sofía, si estás viendo este vídeo, que sepas que me refiero precisamente a ti. Contigo no habíamos hablado en los primeros años de uni y eso que fue la primera persona con la que hablé, porque yo entré en un grupo en Twitter, yo preguntaba si había grupos de gente que entrara a la uni y tal, y con quien hablé fue con Sofía. Pero luego ya a lo largo de los 2 primeros años yo no había hablado con ella. Y fue a raíz de tercero que empezamos a llevarnos bien y a día de hoy la verdad es que nos llevamos súper bien y somos muy amigos. Nos hemos ido a Barcelona juntos unos días, hemos estado haciendo un montón de cosas y la verdad que la confío como si fuera una de mis mejores amigas y estoy súper orgulloso de esa decisión de habernos empezado a llevar en tercero. Así que te quiero muchísimo y te mando un besazo en este podcast también. También estos años se caracterizaban mucho por un poco más de paz interior, ¿no? De ir a clase y de disfrutar un poco más de la carrera. El temario era un poco distinto, empezábamos a ver cosas un poco más específicas. Claro, los primeros años son un poco más generales, pero luego ya en terceros como cosas más chulas, ¿no? También había optativas. También se caracteriza mucho por los chismes, muchísimos chismes y sobre todo los ratos de césped. No sabéis la vida que da salir de clase, que haga un día soleado y tumbarte en el césped de la universidad, del campus de San Francisco y estar como tomando el sol. Íbamos a por el café y nos sentábamos en un banco varias horas antes de clase. Saltábamos a clase y nos quedábamos tomando el café o nos íbamos a la biblia pero salíamos a los 2 minutos a tomar el café y tal. No sé, era como que me llevo un muy buen recuerdo de esos ratos que pasaba con mis amigas en la uni haciendo entre nada y menos, porque yo siempre decía, no, hay que estudiar, hay que hacer cosas y tal, pero luego era el primero que le encantaba el solecito y estaba ahí como en el banco, ay, qué bien se está, de verdad. También había muchas misiones secundarias, como por ejemplo la Facultad de Derecho. Hemos explorado esa facultad como 50 veces, hemos dado 1000 vueltas, hemos comido por allí también, descubrimos la cafetería, porque nosotros no teníamos cafetería, no había ni facultad. Entonces descubrimos la cafetería y desde entonces fue como top, porque tenían menús y bocatas bastante baratos, así que fue como muy guay. También el tejado de interfacultades, intentamos subir varias veces y no hubo manera, pero descubrimos también la biblioteca de interfacultades, la de arriba del todo, que tenía unas vistas muy chulas de la facultad y la verdad que se veía muy bonito. Y finalmente, cuando pensábamos que no iba a pasar, en el último cuarti, no, en el último cuatri de cuarto apareció la facultad, la terminaron de construir, algo que parecía imposible, pues la construyeron para los últimos meses. Y aunque solo estaban construidos sobre todo los despachos, porque las aulas estaban principalmente vacías, lo cierto es que pude verla un poco, pude cotillar y como está haciendo el TFG también con un profesor que estaba allí, pues yo me metía mucho por la facultad y la verdad que ha quedado súper bonita. A mí la facultad me gusta un montón y de vez en cuando paso por allí y me encanta entrar y me encanta verla. De hecho, cuando me voy a una ciudad lo primero que hago es como, me encanta ir a ver la universidad y me encanta cotillarlo todo, en plan, soy
soy súper fan de este core de universidad. También había otras cosas como el paso de Ecuador. Yo sé que todo el mundo tiene hype por el paso de Ecuador porque es lo normal. Para mí, el paso de Ecuador de filosofía fue horroroso porque mucha gente que había sido falsa conmigo o gente con la que no me llevaba, de repente era como, wow, no sé qué, el paso de Ecuador, nos olvidamos de todo, viva la vida, no sé qué. A mí eso fue como, yo no me puedo olvidar de esto. Y luego, en general, lo que fue la fiesta como tal tampoco fue nada del otro mundo. Para mí fue un poco raro y nuevo y excesivamente caro. Entonces, así que yo para psicología, cuando hice mi paso de Ecuador con el grupito del año con el que estaba, me lo pasé muchísimo mejor, porque hicimos otra cosa distinta y yo me lo pasé infinitamente mejor. Así que eso, si os vale como consuelo, para mí no sé si merece mucho la pena. Si es el primero que haces, pues ok, pero si no, pues tampoco pasa nada. Lo más importante, cuarto año. Cuarto año fue el mejor año para mí. ¿Por qué? Por el TFG. O sea, muchos ven el TFG como un problema, yo lo vi como el momento de mi vida, porque era como por fin puedes hacer un trabajo de lo que a ti te dé la gana. Y en filosofía era literalmente así. O sea, eliges el tema que te da la gana, eliges a un profesor que se acorde un poco con tu tema y luego lo acotas un poco más con él. Pero básicamente era eso, hacer un tema de lo que a mí me dé la gana. Y yo tenía muy claro que quería hacer algunas cosas, pero no tenía muy claro el qué. Y así fue como di con Lizaga, que ya habéis visto todos el episodio, pues con él hice mi TFG sobre Kant. Y yo tenía muy claro que quería hacer un TFG muy complejo de metafísica, porque yo quiero hacer algo súper complejo y diferente y duro y tal. Y al final acabó siendo algo muy interesante y bastante complejo, pero hubo que acotar mucho y tuve que leer muchísimo. Jamás en mi vida había leído tanto. Nota mental para la gente que está entrando a la carrera, súper importante la bibliografía. En plan, muy importante leer, tener una buena bibliografía, es lo más importante que hay. Hay gente que solo te mira la bibliografía. Un libro en la bibliografía no es bibliografía. Y no solo necesitas simplemente bibliografía para rellenar, sino como que libros y bibliografía que respalden lo que estás diciendo. Es súper importante tener como una principal y una secundaria. Bueno, yo tenía un montón, pero así como tip. También me volví un academic weapon de esas. En plan, de repente era la persona más inteligente de la clase. Bueno, siempre había alguien que sacaba 10 en todo, lo cual era infinitamente sospechoso, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero sí, mis notas mejoraron muchísimo en tercer y cuarto año, la verdad, no sé muy bien por qué, pero yo creo que el cerebro, lo que te digo, se me desarrolló un poco más y de repente todo me iba bastante guay. En cuanto a lo del TFG, pues sí que yo quería sacar matrícula de honor porque para mí era importante y me llevé un poco de decepción al ver que no la iba a conseguir. Eh, y para mí fue un poco triste, pero bueno, lo superé. Al final saqué un sobresaliente y estaba súper guay y súper contento, quedó un trabajo muy chulo y quedé súper satisfecho. Igualmente con la media, pues lo que os dije, pues un 7,80 y pico estaba bien, pero también quedé un poco decepcionado porque pensé que tendría mejor media. Sin embargo, los primeros años, pues os he dicho que era un poco complicado, había muchas cosas de por medio y finalmente pues no era lo que esperaba. Pero estoy muy en paz con eso, la verdad que no está nada mal y estoy muy contento. Así que puedo decir que estos años de uni fueron muy buenos. Tanto a nivel académico, ¿qué os puedo decir? Bueno, para mí la universidad no era exactamente lo que esperaba. Ya os he dicho que no había libros de texto, había sobre todo apuntes de los profesores y era súper importante tomar notas y entender las cosas. Luego le perdí el miedo a las tutorías y empecé como a ir mucho a los despachos de los profesores a preguntar cosas y a pedir consejos y a hablar. O sea, entendí que les pagaban para ello y yo me estaba aprovechando completamente porque yo también estaba pagando para ello. Quiero decir, pues si tengo un profesor, pues tendré que aprovecharme de mi profesor y yo iba. También había mucho que leer, muchísimo, muchísimo. Todas las asignaturas nos pedían leer un montón de textos, un montón de libros y podía ser un poco agotador, la verdad porque muchos de los temas estaban ok, muchos de los temas no nos interesaban para nada, tío. Y eran muy pesados algunos de los libros que había que leer. Y yo entiendo que había que leerlos, pero también era un poco duro. Entonces muchos a veces no los leía. Lo siento, las cosas como son. Para todo el mundo, ciencias fue un evento traumático. O sea, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje fue algo muy traumático. Para mí, gracias a haber hecho el bachillerato científico, no lo fue. O sea, de hecho yo fui por esa asignatura bastante guay. Tengo sobresaliente en filosofía de la ciencia y incluso hice actividad extra y me leí un libro que se llama Filosofía de la Medicina, que me gustó un montón, así que os puedo decir que para mí fue muy guay. Pero sí que es cierto que es como evento canónico en los estudiantes de filosofía, ¿no? Las asignaturas de ciencias. De hecho, mis amigas también estraglean mucho con eso y tienen muchos problemas con esa asignatura porque es que es muy complicada. Pero bueno, yo puedo decir que disfruté un poco bastante. Las optativas, os he dicho antes que gracias a las optativas disfrutas un poco más de la carrera. Es cierto que hay optativas muy chulas. Las optativas de historia antigua, las de ética, me gustan un montón. Hay otras súper interesantes como filosofía del cuerpo, filosofía de la mente, que yo al final no la cursé porque no me cuadraba mucho, pero a mí me habría gustado mucho cursarla. De textos feministas, de filosofía española, que también es muy interesante. La carrera no vemos tantos autores españoles, Ortega y Gasset, o Zambrano también, o sea, como no sé, como que también había una filosofía muy chula que no estábamos dando, pues gracias a esa optativa pude conocer más a Unamuno. Yo hice un trabajo sobre Unamuno y a mí me encantó leer Niebla, o sea, fue como muy interesante. En definitiva, las optativas muy chulas, pero sí que es cierto que hay algunas que nos parecían un poco, no rancias, pero como que sobraban un poco. Sí que nos quejábamos un poco de que había poca oferta, muchas eran muy parecidas y muchas trataban temas que ya se habían visto en la carrera y eran extensiones de otras asignaturas de la carrera obligatorias. Y eso no nos mola mucho. Y así como resumen, os voy a dar una lista de 4 cosas y vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale?
profesores, drogas, favoritismos y cosas raras con niñas. No voy a dar más explicaciones con absolutamente nada de esto. Yo creo que la gente de Unizar sabe a lo que me refiero. Vale, finalmente llega la graduación y nos hemos graduado súper guay. Yo tenía claro, mira, yo quería ponerme un vestido. Yo quería poner un vestido a lo grande de novia o algo así, en plan súper chulo para la graduación. Finalmente no pasó eso y me acabé poniendo un traje rosa acampanado, súper chulo, que es el que llevé para el concierto de Taylor Swift, pero es el que me puse para el día de la graduación. Yo no me lo imaginaba así, pero fue súper chulo el evento, fue muy guay. Además estaba como rodeado de mis amigos y fue como algo como muy bonito. O sea, para mí fue algo chulo. Yo durante toda mi vida he hecho muchas cosas solo por mi cuenta. Vosotros tenéis que pensar que mientras yo estaba estudiando filo, estaba estudiando psico, estaba trabajando y incluso estuve viviendo con, bueno, a día de hoy sigo viviendo con mi abuela y no tenía como a mi familia más cercana cerca y cuando los tenía cerca tampoco eran como mi red de apoyo número uno en mi vida y he hecho muchas cosas solo en mi vida y por primera vez era como, joder, no estoy realmente tan solo. O sea, para mí fue como un antes y un después. O sea, se sintió como muy bonito. Y ahora os estaréis preguntando probablemente, ¿qué pasa con psicología, no? Porque tú estudiaste psicología, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estás estudiando psicología, ¿no? Yo no sé en qué momento se me cuela este pensamiento a lo largo de la carrera, pero yo creo que en segundo o así tuve un momento de nostalgia de decir, joder, me gusta mucho filo, pero es cierto que a mí las ciencias me gustan un montón y me atraen mucho. Y sí que a lo mejor pensé que me podía aburrir mucho con biología, pero joder, y lo bien que me lo pasé estudiando química y lo mucho que me gustó, fue como, quiero renunciar a esto realmente. A lo mejor no fue la mejor decisión del mundo, pero yo simultaneé las dos carreras, no sé si es así, pero bueno. Em, ¿Por qué elegí psicología finalmente? Bueno, yo tenéis que pensar que os lo he contado antes, me considero una persona ambiciosa y a mí lo que me interesa es ir un poco más allá de las cosas, ¿no? En plan, no pasa algo y me conformo, sino que siempre estoy preguntando un por qué y voy más allá. Entonces creo que con psicología lo planteo un poco así. Filosofía me ayuda a hacer más preguntas o a encontrar la manera de hacer las preguntas adecuadas, o si no las preguntas adecuadas, encontrar una perspectiva con la que hacer más preguntas y plantearme cosas que no me había planteado. Pues psicología me ayudaba a hacer el porqué de las preguntas, pero acerca del ser humano, ¿no? En plan, ¿por qué los seres humanos actuamos así? Pues aprender un poco acerca de las conductas, un poco acerca de cómo funciona el cuerpo humano, el cerebro y cómo nos afectan las cosas. Yo creo que el enfoque de filosofía con el de la ciencia me llevó un poco a la filosofía. La pregunta por el, o sea, psicología, perdón. La pregunta por el por qué es lo que al final engloba todo esto, de decir, bueno, realmente todo esto nos lleva a lo mismo, ¿no? A por qué ocurren las cosas, por qué las personas actuamos como actuamos, qué hay detrás del pensamiento de las personas, cómo piensan las personas, cómo se refleja lo que piensan en lo que hacen las personas. Pues yo creo que eso fue un poco lo que me llevó a mí a finalmente estudiar psicología. Encontré la forma de simultanearlo y yo cuando entré en segundo de filo empecé primero de psicología. ¿Qué momento canónico también? Porque yo me apunté a las 10 asignaturas que había en la carrera en el primer año. Error catastrófico. Bueno, 10 no, miento, 9, porque había anuales. Y fue un absoluto fracaso porque yo pensé que podría manejarlo, pero en psicología sí que hay libros de texto. Y son manuales súper duros y súper extensos y súper densos. Así que efectivamente suspendí todas menos 3. Yo me saqué mi año de filo y me saqué 3 asignaturas de psicología. Y yo me sentía como un pro. Bueno, me sentía en realidad como una mierda, pero luego lo vi como un pro. Así que decidimos que efectivamente eso no era algo coherente, sino que rebajamos un poco el nivel y empecé a coger 2 asignaturas al año. Además tenéis que pensar que yo trabajo. O sea, yo de lunes a jueves iba a clase y estudiaba. Y de viernes a domingo trabajo. De hecho, a día de hoy lo sigo haciendo. O sea, yo estudio de lunes a jueves y de viernes a domingo trabajo. Así que era un montón de trabajo y un montón de cosas que hacer. Pero finalmente, pues como que yo seguí la carrera de filo, pues haciendo 2, 3 asignaturas al año de psicología, porque entre los exámenes de una y otra también había un mes, así que tenía algo de margen, tal, y al final lo acabé sacando. Lamenté muchísimo mi vida, esto no es todo súper bonito y súper feliz, que feliz estoy. También estoy como bastante molesto porque esto me quitaba muchos años de vida en general y he dicho que no a muchísimos planes con mis amigos, a muchísimos planes en general por estar estudiando y trabajando, porque no me quedaba otra. Y yo la verdad que lo miro con perspectiva y digo, bueno, espero que todo esto valga de algo porque la verdad es que lo lamento un poco. Me ha enseñado muchas cosas en la vida, pero sí que ha sido un poco duro para mí todo esto. O sea, es como entendí que era lo que me tocaba en el momento, pero también fue muy, pero que muy duro para mí. Claro, llega un punto en tercero y cuarto de filo que yo ya tengo que empezar a ver qué voy a hacer después, pero sigo estudiando psicología y digo, ¿qué quiero hacer con mi vida? En este punto también yo conocí a un señor que se llama David Jereza, que ahora es profesor en la Facultad de Filosofía de aquí de Unizar, pero yo lo conocí porque de una charla de Heidegger en ese momento me estaba gustando un montón y también me influyó mucho porque hizo exactamente lo mismo que yo, filosofía y luego psicología por la UNED. El caso, ¿en qué momento decido yo que voy a dejar de dedicarme a filosofía para hacer psicología? Porque mi idea
nenas, era hacer el máster de investigación y meterme a un doctorado. O sea, yo quería ser doctor o incluso catedrático. A mí me encantaba la filo, yo quería dedicarme a investigar y a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir filo, en plan, profe de los gordos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento paso de eso a, no, quiero ser un terapeuta chulo de internet con redes sociales, ¿no? Primero yo creo que fue un poco el desencanto del doctorado, porque es un poco la mentira del cuento. Los profesores de doctorado cobran muy poco, trabajan muchísimo y está súper mal la investigación en España. En las ciencias ya está mal, en las letras no me lo quiero ni imaginar. La vida del profesor, lo cierto es que da igual si es de uni o de instituto, está muy mal compensada, es muy dura, requiere muchísimo trabajo y era algo que pues al final decidí que no quería hacer. O sea, no quería invertir tantos años de mi vida para hacer algo que no solo estaba mal pagado y yo iba a vivir pues como fuera a vivir, sino que encima era tan sacrificado y tan duro como puede ser hacer un doctorado, si te dan la beca, porque si no te la dan encima te lo tienes que pagar, o sea, imagínate. Luego, por la otra cara, la viabilidad de estudiar psicología y dedicarme a la psicología. Es cierto que a mí nunca me habían importado las salidas de filo porque yo siempre encontraría algo que hacer. Además, tenía el respaldo de mis años en hostelería, así que algo encontraría que hacer. Eso no pasa nada. Pero joder, la otra alternativa era como psicología es muchísimo más atractiva y tiene muchísimas opciones y muchísimas más cosas que hacer. O sea, en ese sentido, psicología era infinitamente más atractiva. Y dije, joder, un filósofo con herramientas de psicólogo es muy interesante, pero un psicólogo con el bagaje filosófico que tengo yo es una puta arma, ¿sabes lo que te digo? Así que finalmente pues nos decantamos por un poco que terminaríamos las cosas y veríamos a dónde va, pero ese era como el camino que más o menos he decidido y es el que estoy siguiendo ahora. Entonces yo termino filosofía y tengo un año y medio de psicología. Intento convalidar algunas asignaturas, me convalidan una y una optativa, o sea, prácticamente nada. Y me doy cuenta de que, joder, estaba haciendo todo esto de psicología pensando que podía compensarme algunos años y resulta que no puedo compensarme ninguno. En plan, voy a tener que tragarme los 4 años de psicología enteros. Bueno, menos el que ya he hecho, ¿no? En plan, pero me siguen quedando 3 o 4 años enteros. Porque resulta que para las prácticas tienes que tener un mínimo de asignaturas de tercero, no sé qué historias, bueno, que al final no puedo recortar años y me las tengo que tragar en orden. O sea, que yo pensé que haciendo 2 asignaturas al año pues podría recordarlas un poco, pero no ha sido suficiente. Así que he tenido que hacer 4 años de filo y me quedan 4 años de psico. O sea, un absoluto desastre. Además me lo planteé mucho porque era como, joder, esto me está costando dinero, así que no quiero abandonarlo. Ya llevo un año y medio de psicología. De verdad voy como a abandonarlo tal cual porque es mucho esfuerzo y tal. Y además era como mi oportunidad, o sea, mi vía laboral más viable, ¿no? Por decirlo, valga la redundancia. Entonces tampoco quería dejarlo estar así a la ligera. Así que finalmente, tras valorarlo, pues decidí que yo iba a seguir con psicología porque las salidas con filo no eran una opción. Yo no quería ser profe. Si me tocaba en el futuro no lo iba a descartar porque no me parece mala idea enseñar y me gusta mucho comunicar las cosas, como podéis ver, pero no quería ser profe en ese momento, así que decidí optar por la psicología. A día de hoy así sigo y bueno, ahorrando muchísimo porque el máster es caro de cojones. Estoy hasta los huevos de este máster, no me puedo creer que cueste 15.000 euros un máster obligatorio, o sea... Nenas, me tenéis harta. Y aún encima, que no hay plazas para el máster. O sea, es que es como la gracia máxima, ¿no? O sea, los estudiantes de psicología están realmente frustrados con esto. Esto es un llamamiento a toda España. Que me escuche Pedro. Pedro, te voy a decir una cosa. Algo tienes que hacer aquí. Esto es un mensaje para Pedro Sánchez, así que si no eres Pedro Sánchez, por favor, sigue scrolleando. Pedro, estoy terminando la carrera de psicología. Yo no me puedo creer que tenga que pagarme un máster de 15.000 euros, que si no, no me permite ejercer como psicólogo. ¿Qué es esto, tío? En plan, no te vale ya con 4 años de carrera, que son muy duros y hay que pagarlos como cualquier otra carrera, sino que encima tengo que hacer un máster de 2 años obligatorio, que me va a costar una pasta, porque encima hay muy pocas plazas. O sea, no hay suficientes psicólogos en la pública, pero tampoco hay oferta de psicólogos, porque eso pasa con los médicos también. Paréntesis para hacer referencia a los médicos. Siempre es el tema de no hay médicos, pero luego los hospitales no ofertan las plazas porque no quieren pagar a los adjuntos. Telita a vosotros también. Pero bueno, volviendo a Pedro. Por favor, haz algo. O sea, ya no te estoy diciendo que me hagas una transferencia para pagarme el máster, lo cual sería un puntazo porque estoy cansado de trabajar a la vez que estudio, como muchísimos españoles y muchísimos jóvenes. Pero tenéis que empezar a hacer algo con este tema de los estudios, porque es que a los jóvenes se nos exige muchísimo. Es un mero trámite administrativo, 2 años de pagar y punto. Y luego estos másters es que no valen para nada. Que dijeras que es un máster que yo hago por formación, pues te lo entiendo perfectamente, que pagues lo que sea. Pero un máster obligatorio por 15.000 euros al que no puedes entrar por la pública porque no hay plazas, amorch, no me parece muy bien. Os he soltado una chapa enorme, pausita para el café. Porque el motivo entero del podcast y el motivo entero de este episodio es el de ahora. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿No? O sea, a mí me quedan todavía 2 años de carrera y pues eso, los 2 años de máster. Así que todavía me queda como un trecho bastante largo de estudiar y trabajar todo a la vez. Sin embargo, hemos hecho muchas cosas haciendo vídeos a la vez que estudiaba y trabajaba. O sea, yo recuerdo cuando hice mi primer vídeo en Tarragona sobre qué es el tiempo o acerca del café en mi casa y tal en el barrio,
Y yo recuerdo que me gustó un montón hacerlo. Yo he hecho vídeos desde siempre, desde que estaba en el instituto y jugaba a videojuegos con mis amigos, siempre he estado grabando, tenía un canal de YouTube que se llamaba de Frank47 y grababa gameplays y a mí me encantaba hacer vídeos siempre, 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 siempre y me encantan muchísimo las redes y me encanta publicar y me encanta y siempre estoy pues informándome o inspirándome en otra gente porque me encanta crear contenido y me encanta hacer vídeos. ¿Me funcionan más o menos bien? Pues sí, porque esto la verdad, aunque hay mil maneras de hacer las cosas, pues esto al final te funciona, explotas, te haces viral o lo que sea, o no te funciona y sigues haciendo. El que te quiera vender que esfuérzate mucho porque lo vas a lograr, como dice Carlota Marañón, pues yo tampoco creo que sea cierto. En plan, muchas veces es suerte y estar en el lugar correcto y estar en el momento adecuado y ya está. ¿Es que hemos logrado con todo esto de hacer contenido? Pues mira, hemos logrado una subvención del podcast. Esto es una idea que a mí se me ocurre de fondo en el sofá de mi casa, que yo grabo en el sofá de la casa de mi novio y que ahora de repente resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza me da una subvención para hacer este podcast, lo cual es como increíble, ¿no? O sea, es una locura. Y luego, una beca como para hacer contenido para el Servicio de Juventud de Zaragoza Joven. Yo esta beca me entero de chiripa, en plan. Y hago mi propuesta y me la cogen. Y a día de hoy pues sigo trabajando con ellos hasta finalizar el año. He conocido a gente chulísima con la que he trabajado gracias a contenido. En plan, como los invitados que habéis visto, que yo los conozco meramente de las redes sociales. Gente que conozco meramente de las redes sociales, que he conocido pues gracias a hacer vídeos, a hacer contenido. Y súper guay. A todos mis compañeros y creadores de contenido que hacen cosas chulísimas y con los que me llevo a día de hoy, pues también gente chulísima. Y también estoy aprendiendo muchísimo. O sea, yo he visto mis primeros vídeos o algunos vídeos que he hecho antes, hace no mucho, la verdad, hace unos meses, y veo los vídeos que estoy haciendo ahora y digo, joder, estoy aprendiendo muchísimas cosas y estoy evolucionando en las cosas que me apetece, ¿no? O sea, realmente estamos aprendiendo algo. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues yo creo que los invitados que he traído son un gran ejemplo de lo que me gustaría hacer. Carla, por ejemplo, Carla Rivas, dijo que ella está usando las redes sociales para conseguir ganar profesionalidad como lo que a ella le gusta, que era tratar temas de despoblación y medio rural. Sin embargo, yo no sé en qué punto me encuentro con respecto a eso. En ese espectro, no sé, creador de contenido, esto, no sé en cuál me encuentro exactamente, porque a mí me encanta hacer vídeos y me encantaría dedicarme pues, a crear contenido y hacer vídeos, pero es cierto que también me encantaría, no lo he hecho aún, así que no sé si me encantaría, pero de momento me encanta la idea de ser un terapeuta, ser un psicólogo, ayudar a las personas, trabajar de ello y hacer vídeos también sobre ello. O sea, es que me encantaría poder hacer vídeos y, por ejemplo, Dani y Julia son ejemplos muy claros de unas cosas que me gustaría hacer. En plan, dedicarme a, pues, profesionalmente, pues a lo que me gusta, que es a la terapia, a la psicología, también a leer mucho. Me gustaría muchísimo escribir y plasmar todas las ideas que tengo y todo mi conocimiento y todo mi lustre académico, pues plasmarlo en un libro o en varios y en artículos y todo, me encantaría hacerlo y espero hacerlo en el futuro. Pero también me encanta la idea de seguir compartiendo y seguir haciendo vídeos y seguir comunicando y yo qué sé, aparecer en la tele, me encantaría aparecer en la radio. O sea, si Aragón Radio me diera un huequito para hacer este podcast, también sería increíble, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Pues estamos en el punto de que seguimos hacia adelante, chicas, de confiar en el proceso. O sea, muchas veces yo no digo que si te esfuerzas las cosas van a salir, porque yo sé que eso no es del todo cierto, ni para bien ni para mal. Con esfuerzo no siempre consigues lo que quieres, porque a veces el esfuerzo no es suficiente y no pasa nada. Pero sí que es cierto que yo confío mucho en la gente que tiene un plan y tiene la capacidad suficiente y la fuerza como para seguirlo. Yo tracé un plan hace unos años y de momento lo estoy siguiendo y eso es lo que me mantiene a pie a día de hoy. La moraleja de este episodio es que a lo mejor nadie más se va a ocupar de vosotros mismos que vosotros mismos. Y yo os recomendaría mucho que trazarais un plan. La organización en la vida es clave. No solo para hacer vídeos, sino para cualquier cosa. O sea, si yo me he sacado dos carreras a la vez y trabajaba a la vez, no es porque mi IQ esté por encima de la media. La verdad no tengo ni idea de dónde está mi IQ ni cuál es la media. ¿Sabes lo que te digo? Lo que quiero decir es que si he logrado superar lo que me he propuesto es porque me he propuesto algo para superarlo. Así que mi consejo para todas las personas que van a entrar a la universidad es que no lo dejéis todo para el último momento y planificaros. Y sobre todo, no pasa nada por equivocarse. Conozco historias de 1000 personas que han empezado una cosa y han terminado en otra. Yo empecé, o sea, mirad, yo desde el instituto quería estudiar Bellas Artes, he pasado por las ciencias, me he pasado a las letras y ahora estoy en salud mental. ¿Sabéis lo que os digo? En ciencias de la salud también. Entonces, la vida da muchísimas vueltas, no tengáis miedo a cambiar de opinión. Cambiar de opinión es algo maravilloso. Aprender nuevas perspectivas y nutrir más tu bagaje teórico, como que me parece algo precioso y me encanta debatir con la gente y me encanta escuchar otras opiniones y me encanta a mí cambiar de opinión y aprender cosas nuevas y nuevas perspectivas. También le estoy eternamente agradecido a la carrera de filosofía, todo esto que me ha dado y todas las perspectivas que me ha dado, porque aunque a día de hoy no me dedico a eso como tal, ni soy profe ni estoy en la universidad, sí que gracias a todo lo que he aprendido y todo lo que me aporta, todo lo que yo hago a día de hoy está nutrido por la filosofía y eso me parece algo súper, súper chulo. Así que espero que este mensaje llegue a la gente adecuada, pero si te propones las cosas y planeas tus cosas, es probable que las consigas. En plan, hacer el plan es la parte más complicada de seguir el plan y lograrlo.
Así que bueno, espero que os haya gustado mucho mi vida, el podcast, el episodio de hoy y el podcast en general. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado escuchando toda la temporada. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os gusta mucho, habrá otra, no lo sé. No creo que nos subvencionen otra vez, pero bueno, nunca digas nunca, porque quién sabe si va a haber otra temporada. Yo pensé que no iba a hacer más y mira, aquí estoy a día de hoy, así que esto nunca se sabe. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Zaragoza y al Servicio de Juventud, al programa Ideas, por hacer posible este episodio hoy. Y espero que nos veamos pronto en mis redes sociales con nuevos vídeos y nuevas temáticas. Un saludo.